y le doy gracias a Dios porque estamos aquí en su casa, porque podemos compartir en esta tarde su palabra. Y creo que la palabra de Dios siempre nos alienta, nos exhorta, ¿verdad? Nos transforma, llena el vacío de nuestro corazón. Te invito a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir al segundo libro del Pentateuco. Al capítulo 16 del libro de Éxodo. Y dice así la palabra del Señor. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel dijeron: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. He titulado el sermón de hoy, solo el maná de hoy. Dile al hermano que tienes al lado: solo el maná de hoy. Vemos que es una historia polémica, ¿verdad? Ciertamente ellos habían clamado a Dios por salir de la tierra de Egipto, que era su lugar de esclavitud. Y el Señor les saca, pero la realidad es que Egipto, comparado con el desierto, ¿cómo vio Israel que era el desierto? Tenía la cara fea el desierto, ¿verdad? Yo imagino parar así y mirar y ver arena y sol, mirar y ver arena y sol, dándome la vuelta y ver arena y sol. Es desalentador. Y cuando el Señor traía a mí esta palabra, yo le decía al Señor: Padre, todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido un desierto, donde no vemos que tú estás, donde no vemos que está nuestro confort, nuestra comodidad. Pero en estos tiempos, mis hermanos y hermanas, creo que la iglesia a nivel nacional y quizás internacional podemos estar pasando por un desierto. Podemos estar sufriendo escaseces, agravios. Podemos estar sufriendo que vemos a nuestro alrededor y lo único que tú y yo vemos es que desaliento. Es arena, es sol, es sequía, es hambre,
Y la realidad es que el pueblo de Israel, momentos antes de esta porción, ya había murmurado también contra Jehová, porque ellos tenían sed, pero la realidad es que ellos se dedicaban, antes que murmurar contra Dios, murmuraban contra Moisés y Aarón. Y claramente Moisés se pregunta, pero ¿quiénes somos, Aarón y yo? ¿Qué somos nosotros? No han murmurado contra nosotros, han murmurado contra Jehová. Y ahí yo siento que Dios dijo, esto lleva demostración. Tengo que hacer la promesa una realidad. Esto lleva a que ellos me vean a mí en acción. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, ve y diles que en la tarde me van a ver a mí. Y que en la mañana me van a ver a mí también. Y el Señor en la tarde enviaba codornices y en la mañana que enviaba pan, maná del cielo. Paz de ángeles, como es llamado también en el libro de los Salmos. Y cuando pensaba hoy en el sermón decía, Señor, hoy nosotros te necesitamos ver en acción. Hoy nosotros te necesitamos ver en la tarde y te necesitamos ver en la mañana. Hoy nosotros te necesitamos ver al mediodía, te necesitamos ver a la media mañana, te necesitamos ver a las 2 de la mañana, cuando pone la corriente. Hoy te necesitamos ver. Y el Señor me decía, me llevaba a una comparación de qué estaba viviendo el pueblo de Israel, no solo en esta porción que estábamos leyendo, como también en todo su peregrinaje por el desierto. Mire, el pueblo de Israel por el desierto tuvo cansancio. En el desierto no había camas de muelles y esponjas. Habían tiendas donde reposaban sus cuerpos sobre la arena y su cabeza sobre pieles de animales o trapos que se trajeron de Egipto, ropa vieja de años de caminar en el desierto. No había comodidad, tenían cansancio. En el desierto había incertidumbre. Hoy era que no había agua, mañana que no había carne, pasado que no había pan, que si desaparece la columna de nube, que si desaparece la columna de fuego, que si viene Amalek por acá y me está sitiando, que si tengo que cruzar el Mar Rojo y tengo a los egipcios atrás. Había incertidumbre en todo el caminar del pueblo de Israel. Había temores. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Conquistaremos la tierra o no la vamos a conquistar? Dios me mandó el elegido, me mandó a Moisés, el Salvador, como tipología de Jesús, pero ¿qué tiempo voy a estar en el desierto? ¿Llegaré a la tierra prometida? ¿Usted cree que en el medio del desierto eso me pasó por la cabeza de muchos de los que estaban allí? Ciertamente sí, había necesidades, como por ejemplo la del pan. Había escasez, había desaliento. El lugar del desierto nunca es un lugar acogedor. El desierto nunca te va a brindar comodidad. El desierto nunca te va a arropar, te va a abrazar, te va a dar seguridad, fortaleza. Eso no lo hace el desierto. Pero sí lo hace Dios en medio del desierto. Dios los sacó del desierto. Dios les proveyó en el desierto. Dios los libró de los enemigos en el desierto. Dios los alentó enviándoles promesas. Y Dios los acompañó hasta el momento que conquistaron la tierra prometida. Nunca se apartó de ellos la columna de nube por el día y la columna de fuego en la noche. ¡Wow! ¡Qué precioso es! Y yo le decía al Señor en mi oración esta mañana, Dios mío, déjanos verte en medio del desierto. Porque yo estaba equivocada. Y esta predicación se las predico hoy, vividas fresquecidas. De ahorita, se puede decir. Si sacáramos el pan del horno, usted lo toca y se quema.
Yo le decía al Señor, si yo estoy en el desierto, yo estoy igual que ellos, no te veo. No te veo. Y Dios me dijo, que tú no me veas, no significa que yo no vea. Porque ellos murmuraron contra mis siervos y contra mí, y yo ya estaba. Yo fui quien los saqué con mano fuerte de allí, pero ellos eran los que no me estaban viendo. Y creo que el pueblo de Israel estaba mirando el panorama equivocado. Israel estaba viendo lo que no tenía. Pero Israel no veía lo que sí tenía. Le podían faltar todo en el desierto, todo lo que ya mencionamos, todo lo que vimos. Pero ¿quién no le faltaba? El Señor. Y lo primero en esta tarde, después de hablar un poco sobre Israel, quisiera que estuviéramos aplicando esto que acaba de pasar en esta porción que leímos a nuestras vidas. Dios hace milagros sobrenaturales por sus hijos. Lo vemos aquí, ¿verdad? Dios hace milagros sobrenaturales. ¿Alguna vez usted ha conocido el maná? No, yo tampoco. Me hubiese encantado darle una mordida, probar a ver a qué sabe. Pero es que el maná fue el milagro sobrenatural de Dios para sus hijos en el desierto. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, se acabó el maná. Dice que Dios le ordenó a Moisés que tomara una porción de ese maná y lo pusiera dentro del arca del pacto, para que los hijos de Israel hicieran memoria, para recordatorio, pero nunca más ellos tuvieron necesidad de ese maná. Entonces, cuando veo esto, digo, Señor, es que tú provees milagros espirituales para el momento del desierto que estamos cruzando. Y hoy me gustaría que le pusieras en tu mente y en tu corazón un nombre a tu desierto. Por ejemplo, voy por el pan calentito. A mi desierto yo le pongo falta de paz. Y así he orado estos días, yo le digo al Señor, dame paz. Y iba y leía las porciones de la Biblia que hablan de la paz y las promesas que le prediqué hace como 2 domingos atrás. Y yo iba a la palabra, pero ciertamente mi espíritu no encontraba Jesús. Y yo le decía al Señor, tienes que hacer algo. Pero no oraba creyendo que la paz tenía que suceder en mí. Oraba para que sucediera algo a mi alrededor que me diera paz. Y le voy a poner un ejemplo en el ministerio de alabanza y de adoración, el que me llamaba el Señor. Yo decía, ponme la corriente para yo no estar estresada con los ensayos, que hoy es 10 de noviembre y yo no tengo ni un coro montado sobre el 25. Miren que pagó 1 hora. Pero pónmela bastantes horas para yo dejar que los hermanos que vienen a ensayar cocinen, laven, cojan agua, frieguen y puedan venir descansadamente a ensayar. Porque no puedo venir a ensayar pensando que no tengo agua en el tanque. Porque vine para acá y me monté el arroz cuando llegue la hora corriente. Y eso me robaba la mano. Y yo no veía que estaba igual que el pueblo de Israel. En el desierto, mirando lo que no tenía. Y el Señor me confrontó esta semana que pasó muchísimo. El Señor ha venido trabajando, porque son muchos poquitos, ¿sabes? Los que se juntan. A veces le podemos poner a nuestro desierto un nombre, pero a ese nombre se le asocia otro poquito, y cuando usted viene a ver, se cumple el refrán de que es la gota que desborda la copa. Así estaba yo, mis hermanos, mi hermano. Así estaba yo, angustiada, atribulada. Recuerdo que Marcelo me pregunta, mamá, ¿qué te pasa? Y en medio de medio segundo le dije que estoy angustiada, preocupada, cansada, enojada, todos los se lo dije. Y él se me queda mirándome así, sin entender.
Pero el Señor me dijo, yo hago milagros. Tú no necesitas correr. Tú necesitas meditar. Tú no necesitas ensayar. Tú necesitas mi presencia. Y ese fue el maná que el Señor proveyó para mi corazón, para yo saciarme. Y vemos que en el pueblo de Israel, literalmente, quizás el maná no era lo que ellos necesitaban. Tenían hambre, por supuesto, en medio de aquel desierto, pero ellos necesitaban ver a Dios. Y tristemente, la única forma que ellos tuvieron para ver a Dios era de ver al Señor supliendo sus necesidades. Si no había, la estrategia era murmurar contra Moisés y Aarón para que Dios interviniera, hiciera algo y ellos dijeran, ¡ay, sí tenemos Dios en el desierto! ¡Ay, verdad, ya! Mire que usted y yo no seamos fallados como el pueblo de Israel, que necesitamos ver cosas físicas, o como yo, que pensaba que necesitaba la corriente. Cuando Dios me dijo, pues falta la corriente, pero soy yo. Yo he estado, mi paz te la doy yo. Y alabo al Señor por esa experiencia. Hoy lo puedo contar con toda libertad y con toda paz. Gracias al Señor que vino a la corriente, pero si no hubiera venido igual, le diría que siento paz en mi corazón. Algo que implicaba también la temporada que ellos llevaban en el desierto era que creyeran que esa provisión de Dios iba a llegar en el tiempo adecuado. Ese maná que Dios iba a enviar, no lo iba a enviar cuando ellos quisieran, ni cuando ellos dijeran, tengo hambre a las 3 de la tarde. Ay, el Señor ahí hacía caer el maná. No, el maná tenía un tiempo específico en el que Dios se lo daría. ¿Cuál era ese tiempo? Todas las mañanas. Cada familia debía recoger la porción asignada del maná. ¿Podían guardar? Sí, podían guardar solo el sexto día. ¿Verdad? La porción del sexto y del séptimo. Pero el resto de los días debían de coger, no, voy a guardar este jabón para cuando lo voy a encerrar en el fondo del closet, o el paquete de detergente para ropa blanca. A veces nosotros guardamos así, hermana, y se nos pudre, se nos echa a perder. Ay, voy a guardar esta palabra que el Señor me ha dado hoy, porque esta ya es lo que yo necesitaba. Y no buscas el de mañana, te quedas nada más con la de hoy. Literalmente la palabra de Dios no se pudre, pero creo que Dios tiene algo nuevo para darte siempre. Creo que Dios tiene un maná fresco, caído del cielo cada mañana, para tu espíritu y para el mío. Entonces el pueblo de Israel también necesitaba entender que Dios iba a enviar el maná de hoy. Yo los imagino saliendo de sus tiendas, hermanadas, niños, mujeres, ancianos, y ya salir, acabados de levantar, y el maná está al lado esperando. La Biblia no da detalles si el maná caía en un ladito donde había una hierbita, si no se embarraba de arena, si no tenemos ni idea. Pero de que cuando ellos se levantaban por fidelidad a Dios y a su palabra, el maná estaba allí, estaba. Tú y yo necesitamos entender que el Señor va a traer la porción que necesitamos para el hoy, para el ahora. Atesoremos y aprovechemos esa provisión de Jehová para tu desierto y para mi desierto en el día de hoy. Lo otro es que ellos debían de obedecer, y me llama la atención que en el versículo 4, él les dice, mira, lo recogerán diariamente, le da las instrucciones y le aclara a Moisés, porque ahí yo sabré, para que yo lo pruebe, si andan en mi ley o no. Cuando Dios provee milagros espirituales para tu vida y para la mía, nuestra fe e integridad también es probada. También somos probados en el desierto. También el Señor dice, voy a ver qué vas a hacer con el maná de hoy. ¿Lo vas a despreciar?
¿Lo vas a desechar o lo vas a guardar y lo vas a atesorar? También ellos necesitaban entender que era también Dios probando cada uno de sus corazones con ese maná diario. Y hay algo que cuando pienso en esa provisión de Dios me llama mucho la atención. Antes ellos nunca habían sido alimentados con maná. Y aquí voy a usar una palabra que ha martillado también mi corazón muchísimo. ¿Cuántos hemos estado en el desierto literal? No vayan a ser Cuba, que no hay desierto aquí. Ninguno, ¿verdad? Ellos no imaginaron estar en el desierto literal. Porque esa generación que estaba en Egipto ya no era esa generación de los patriarcas que sí vivieron en campaña en el desierto. Ya no era esa. Ya esa estaba acostumbrada ¿a qué? A las casas de esclavos, pero casas que tenían ¿dónde? En Egipto. Ya ellos habían estipulado, esquematizado lo que era vivir en una casa. Ahora viene Dios por medio de Moisés y le cambia ese paradigma. Y precisamente esa es la palabra que martilla mi corazón. Paradigma, esquema, estatus. ¿Qué pasa si en medio de tu desierto Dios te cambia tu paradigma? Y te dice, ya no vas a vivir más en casita, hechas de barro. Ahora vas a vivir en el desierto en tierra de Rafael. Mira, ¿sabes lo que va a pasar? Nos vamos a resistir igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, desde que nacemos, nos imparten e imponen paradigmas. Debes de respetar a tus padres. Si usted ve a su padre o a su madre como una figura de autoridad, es un paradigma. Es que limpiar se hace así, de un lado para el otro. Ya usted tiene un paradigma con la limpieza. Si usted lo hace para arriba o para abajo, no, eso no es así. Porque me enseñaron que es de un lado para el otro. Si yo le digo que la Navidad siempre se tiene que hacer con instrumentos musicales, y después usted medio que oye que lo vamos a hacer en el patio a una mata, pero ¿cómo es eso? Si siempre se ha hecho con instrumentos musicales, tenemos costumbre de quedarnos parados en los paradigmas que nos han enseñado. Pero algo curioso de Israel es que no fue el hombre quien le transformó ese paradigma. ¿Quién fue? Dios mismo. ¿Y qué tal si hoy Dios está cambiando los paradigmas de cómo has vivido hasta el día de hoy y te está poniendo algunos nuevos? Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, Dios le dijo, de ese árbol no pueden comer y van a nombrar todos los animales. Dios le puso ¿un qué? Un paradigma. Al ellos desobedecer, ¿qué hizo el Señor? Les cambió ese paradigma. Los expulsó como consecuencia de su pecado del huerto del Edén y le dijo a Eva, ahora tú con dolores vas a tener a tus hijos. Y tú, Adán, del sudor de tu frente, comerás. Que a Eva y a Adán, ay Señor, contento, qué rico voy a tener dolores. ¿Le gustó lo que le cambiaron el paradigma? Les gustó. Cuando Abel y Caín, otro ejemplo que esta semana también el Señor trató con mi corazón, había un paradigma para ofrendar. Ofrendaron al Señor, pero Caín no se conformó con que la ofrenda de él no hubiese sido aceptada por Dios. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Qué hubo para Caín?
un cambio. ¿A qué te quiero llevar en esta tarde, mis hermanos? Dios le cambió el paradigma que tenían en su corazón al pueblo de Israel, en medio del desierto, y les dejó ver otro enfoque, les dejó ver otro punto de vista al cual ellos debían de acostumbrar. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Tienen que acostumbrar. ¿Por qué? Porque si sigues pensando en lo que tenías en Egipto, vas a murmurar, te vas a amargar, te va a faltar la paz. Yo recordaba hace unos días con el grupo de alabanza que me decían, pastora, nunca más hemos podido ensayar a las 8 de la noche. ¿Se acuerdan cómo ensayábamos a las 8 hasta las 11, 12? No teníamos horario para parar porque queríamos seguir ensayando. Y no teníamos tantos problemas con la corriente. Y luego el Señor me dice, ¿por qué quieres seguir aferrada a ese paradigma? No tienes corriente a las 8 de la noche, no te puedes quedar ensayando hasta la hora que tú quieres. ¿Vale la pena amargarte, sufrir, que no tengas paz por eso? Mis hermanas, nosotras cocinábamos a la hora que queríamos, lavábamos la ropa blanca hoja y dentro de 5 días la mezclilla, si queríamos. Podíamos trasnochar, podíamos levantarnos temprano y dejar todo listo e irnos para nuestros trabajos. Pero eso ha cambiado. Y si no aprendemos a aceptar el tiempo que estamos viviendo, que son difíciles para todos, sí, que son complejos para todos, sí, que causan temor, incertidumbre, sí, pero si seguimos como el pueblo de Egipto acordándonos de las ollas de carne y de lo que teníamos allá, no vamos a llegar a la tierra prometida. Y no quiero que usted vea la tierra prometida como una nueva revolución energética o como un futuro presidente, no. Como la salvación y la estatura del varón perfecto que usted tiene que alcanzar en Cristo. Como esa figura que usted tiene que modelar diariamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a la bodega están hablando del paradigma viejo. ¿Y qué hace usted? ¿O qué hace Dayana? Se fuma, y yo tampoco pude dormir el apagón, los mosquitos, que mira, se me echaron a perder los frijoles porque no se ablandaron, porque en una hora. Me sumo a esto. Estoy modelando a Jesús. Y ahora viene la pregunta de Aarón y de Moisés, ¿y quiénes somos nosotros? Para que ustedes murmuren contra nosotros, no están murmurando contra mí. ¿Sabe con qué me confrontó el Señor a mí? Ya yo tenía una espina en mi corazón contra nuestro gobierno nacional. Nunca he sido de meterme en política, de hecho desconozco muchas cosas de eso. Pero ya yo buscaba un culpable en mi mente y en mi corazón. Y me sumaba a lo que oigo por ahí y veo en las redes. Y el Señor me dijo, hasta en eso estás pecando, porque se te olvida que esas autoridades están puestas por mí. Y si los rechazas a ellos sí te conocen. Estás rebelándote contra mí, yo los puse ahí. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Y decirle, pero claro, ¿quiénes son ellos? Si es que es contra ti, Señor, que yo tengo esta batalla en mi corazón y en mi mente. Es que es contra ti esa angustia constante. Y el Señor me decía, tienes que cambiar. Ese paradigma no puedes vivir de lo que viviste y anhelas tener, porque ya eso, tú no tienes control en ello. Yo pensaba, es que eres tú el que permite los apagones. ¿Es que acaso tú no ves que no estoy ensayando? Lo ves. ¿Es que acaso tú no sabes que no puedo hacer las cosas en mi casa con paz y tranquilidad? Lo ves. ¿Es que acaso tú no ves que me paso el día enojada porque tengo mi mente perturbada y doy malas contestas? Tú lo ves. Es que prefiero pasarme el día seria y callada porque si digo algo puedo dañar, tú lo ves. Entonces, ¿tú estás al control o no? Él está al control. Somos tú y yo los que no tenemos el control del mañana. Por eso, hay un texto hermoso al que quiero llevarte en Mateo capítulo 6. Y vamos a ir todos al libro de Mateo. Y fue uno de los textos bíblicos
a los cuales recurrí en estos días donde estaba así. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así, como me sentía yo? ¿O es que me excede a mí la situación? Yo recurrí muchas veces a este texto, pero siempre le prestaba más atención al versículo final, que es el versículo 34 del capítulo 6, que dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mire, yo decía, mi madre, pero si yo estoy sufriendo por hoy, la misma Biblia me está diciendo que mañana va a haber otro afán, que mañana voy a tener otro sufrimiento, a lo mejor es el mismo prolongado. Y yo decía al Señor, yo leo, pero no logro entender. No se me quita el afán, no se me quita, Señor, así de desesperada estaba yo. Y usted dirá, pero ¿y cómo le pasó eso a la pastora? Como ella predica y lee la Biblia, ¿cómo le pasó eso a ella? ¿Sabe? Pasa porque es angustiante la situación que vivimos. Le pasó a Israel porque el desierto es desesperante, mis hermanos. Porque el desierto es un lugar de angustia. El desierto es un lugar donde si nos fijamos en nuestro alrededor, no vamos a ver a Dios. Y dice a partir del versículo 5, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno, Dios la viste así, no mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí Jesús les estaba haciendo así. Cambien el paradigma. Coge el maná de hoy y no te preocupes por el de mañana. Porque nosotros, en lo primero que pensamos, nos describe perfectamente en el comer, en el beber y en el vestir. Que no tengo unos zapaticos más o menos, que no tengo esa cantidad de ropa que yo quisiera, que no tengo refresco, que no tengo leche, que no tengo. El diario, que hoy voy a cocinar el último arroz que como mañana. Cómete el de hoy. Ya veremos mañana. Estás sufriendo con el afán de hoy y sufriendo con el de mañana que no ha llegado, pero ya tú lo estás sufriendo. Así estaba mi corazón. Y con esta porción y la palabra paradigma en mi mente, predicada por un siervo del Señor en esta semana, el Señor me dijo, tienes que parar. Preocúpate por el hoy, que yo estoy hoy. Y mañana, junto con el afán de mañana, yo voy a estar. Y el mes que viene, con el problema del mes que viene, yo voy a estar. Y ciertamente, dice aquí que, por mucho que nosotros sigamos, podemos añadir un codo a nuestra estatura. Eso me hizo ver lo imposibilitado que soy. O sea,
¿Puedo añadir un codo a mi estatura? ¿Puedo añadirme yo algo ahora mismo? No puedo. Un codo es una medida. Pero puedo añadirme yo misma algo si no me lo da el Señor, si no me lo provee el Padre, que le provee a los lirios, que le provee a las aves del campo, que hoy permite que la hierba esté bendecida y mañana esté dentro de un horno, dentro del fogón de alguno de la cocina de ustedes. Entonces, mis hermanas y hermanos, en esta tarde, el mensaje que me gustaría que te llevaras a modo de conclusión en tu corazón es que disfrutes el maná de hoy. Quédate con el de hoy y no dejes que quizás los paradigmas que hemos vivido hasta hoy te hagan no ver a Dios dándote ese maná. Vive el día a día, porque cada día va a traer su propio afán. Y Dios es el que va a estar ahí haciendo milagros poderosos, como el milagro del maná, para tu necesidad. Amén. Sé que son tiempos difíciles, como decía, para el pueblo de Israel en esta porción bíblica y para nosotros en nuestro contexto. No es algodones, no es Ciego de Ávila, es todo nuestro país. Pero Dios está. Y estará mañana. Anoche me acostaba, mi esposo había salido. Y cuando oraba ya los niños se habían acostado y mi suegra también. Me acosté así en la cama y le dije al Señor, todavía siento que el afán de hoy lo llevo encima. Hay cosas de mi día de hoy que no han concluido, preocupaciones que no se han ido, angustias que no se han ido. Una de esas era hablar con mi familia, que sabemos que se está cayendo la conexión y llevaba días sin poder saber de mis padres. Y yo le decía al Señor, pero si pasa de las 12, ya se apagas del día de hoy, ya es el día de mañana. Así que para mañana tú tendrás la solución.